Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer ahí en Efesios 6, verso 14. Unánimes vamos a leer. 1, 2, 3. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pastor Héctor, dirige una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias porque eres tú el que nos ha permitido, Señor, estar en esta casa para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu santo nombre, Señor. Seas tú tomando la dirección de nuestras vidas. Seas tú haciendo nosotros que podamos estar firmes, que podamos ser fortalecidos en tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amada hermana, amado hermano. Hoy quiero hablar acerca de venciendo la maldad con la justicia. Hemos visto algunas cosas en esta serie de estudios. Hemos visto que para vencer a la debilidad, a las debilidades propias, tenemos que reconocerlas y para eso tenemos que ir a la fortaleza que es Cristo, nuestra roca, nuestra ancla de salvación. Hemos también visto que para vencer a toda aquella mentira, el Señor nos dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Para vencer el engaño, para vencer la falsedad, el Señor nos da la verdad. Y recuérdese que Cristo es la verdad. Y si usted tiene a Cristo, dice, y la verdad os hará libres. Entonces quiero hoy día hablar acerca de esto, de la coraza de justicia. Quiero que usted y yo podamos entender cómo podemos vencer las injusticias, las maldades. Y como introducción al mensaje, quiero traer una anécdota. En enero de 1956, los misioneros americanos Gene Elliot, Peter Fleming, Ed Macaulay, Nathan Say y Roger Youderian fueron asesinados en la Amazonía ecuatoriana a manos de la tribu de los Guaraníes, también conocido como los Aucas. Después de este trágico evento, nadie esperaba lo que sucedió. Elizabeth, la esposa de Gene, su hija menor, y la hermana de otro misionero, en lugar de vengarse, decidieron ir a vivir entre las mismas personas que habían matado a sus seres queridos. Pasaron varios años entre la comunidad Auca, aprendiendo su idioma y traduciendo la Biblia. El testimonio del perdón y la bondad de estas mujeres convenció a los Aucas del amor de Dios hacia ellos. Y muchos recibieron a Cristo como Salvador. Lo que ellas hicieron es un ejemplo increíble de no devolver mal por mal, sino bien. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 12:17. Aquí el apóstol Pablo alentó a los creyentes en Roma a mostrar con sus actos la transformación que Dios había obrado en ellos. ¿Qué tenían ellos en mente? Debían ir más allá de su deseo natural de venganza y mostrar amor a sus enemigos, supliendo sus necesidades. ¿Y por qué hay que hacerlo? ¿Por qué usted diría yo también tengo que hacer? El apóstol Pablo cita aquel proverbio que dice en Proverbios 25, 21, dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Este versículo nos revela la bondad de Dios que se muestra en los creyentes hacia sus enemigos para ganarlos y encender el fuego del arrepentimiento en sus corazones. Hoy en el día a día, nosotros como cristianos nos enfrentamos a muchos problemas, a muchos desafíos en este mundo lleno de maldad. Y el Señor nos provee de su justicia como una coraza, por lo que es necesario
que podamos aprender por la palabra de Dios cómo usted, cómo yo debemos actuar en base a la justicia de Dios. De esta manera podemos decir que saldremos victoriosos. Podremos decir que ante toda tentación, ante las tentaciones de nuestra propia naturaleza, los placeres del mundo, las tentaciones de Satanás, podremos decir que podremos haber vencido, venciendo la maldad con la justicia. Usted leyó ahí que Pablo dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza del soldado romano, de aquel soldado común, de aquel soldado raso, era una pieza de armadura hecha de cuero. Era un cuero endurecido y a su vez reforzado. Pero para los oficiales, además de esa armadura de cuero, estaban ellos recubiertos por una placa de metal para mayor protección. La coraza a su vez lo que cubría era los órganos vitales. Se la ponía sobre esta parte. Cubría, en otras palabras, el corazón y otros órganos vitales. Y un guerrero que no tuviera puesta su coraza quedaba vulnerable y quedaba expuesto al peligro del ataque del enemigo. Por eso Pablo en su carta usa esta coraza literal que protege el corazón físico, para que a nosotros entendamos esta simbología, esta metáfora, que la justicia de Dios, esta justicia es como una coraza para proteger nuestra vida, nuestro corazón espiritual, el centro espiritual de nuestra vida. Pero ¿qué es la justicia? Definamos lo que es justicia. Mire lo que dice en Efesios capítulo 5, el verso 9, aquí mismo en Efesios 5, 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mire, la palabra justicia, la palabra que nosotros definimos como justicia, esta palabra proviene de una palabra latina, justus, que significa conforme al derecho. En otras palabras, es el sentimiento de rectitud, de equidad, que gobierna la conducta y que hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Por eso es que cuando la gente estudia para ser abogado, dicen yo estudio derecho. Y ellos tienen que meterse en la facultad de derecho. Y mañana ellos tienen que ir a la corte de justicia. Mire, un hombre llamado Raimundo Lulio, que él fue un filósofo, fue un traductor, pero también fue un misionero cristiano para los maometanos, es decir, para los musulmanes. Él dijo la siguiente frase: la justicia es aquella virtud por cuya razón los hombres dan a cada uno lo suyo. Dan lo que tienen. Actúan con derecho. Pero para eso usted necesita la verdadera justicia. Porque la justicia, vuelvo a leer, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mire, la justicia está al lado de la bondad y la verdad. Y recuérdese que vimos recientemente la verdad. El fruto del Espíritu es en toda justicia. El gran dramaturgo, el escritor de Los Miserables. ¿Cómo se llama, pastor, el escritor de Los Miserables? Víctor Hugo. Mire, si algún momento usted puede leerse ese libro o verse una película sobre esto, usted va a saber de qué se trata Los Miserables. Un hombre que por un pan pasó años en un presidio por robarse un pan. Y ni siquiera era para él, era para los hermanos. Para unos sobrinos. Mire, para unos sobrinos. Solo que él le metieron 5 años. Y él trató de escaparse. Y por esos escapes le aumentaban la pena. Pero el escritor de Los Miserables, él dice así:
no tengo más que una piedra en mi onda. Recuérdese que como empezamos esta serie de estudio, empezamos recordando a aquel vencedor, David, que con una piedra en su onda mató al gigante Goliat. Y Víctor Hugo dice así: no tengo más que una piedra en mi onda, pero esa piedra es buena. Esa piedra es la justicia. Porque Dios estima la verdad, la virtud de la justicia. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 35. Dice así, Hechos 10, 35. Dios envió mensaje, dice, estaba leyendo el verso 36, verso 35 dice así: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada ¿de quién? Del que le teme. Porque si usted teme, la obra va a ser hacer justicia. Es como si yo digo tengo fe, tengo que hacer obras. Entonces mire, cuando hacemos nuestra justicia, la justicia de Jesucristo, es decir, su perfección moral, su vida sin pecado, obediente al Padre, y vivimos justamente, es cuando podemos vencer la maldad que llevamos dentro. Por eso usted y yo tenemos que humillarnos ante el justo. Recuérdese lo que dijo la mujer de Pilato. ¿Qué le dijo a Pilato? Y dijo, no hagas nada con este. Mire, ella lo vio a Jesús como justo. Entonces, usted tiene que hacer suya la justicia de Cristo. Vivamos justamente es cuando podemos vencer la maldad que llevamos dentro y la maldad que nos rodea. Entonces aquí va a haber una confrontación. La justicia versus la maldad. Mire lo que Pablo dice a los hermanos de Colosenses capítulo 3. De Efesios está un poquito más adelante Colosenses, unas 10 páginas más o menos. 3 del 5 al 12 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Recuérdese, por eso es que teníamos que ver los 7 pecados que el Señor aborrece. Porque usted tiene que examinarse, tiene que decirle a Dios: examíname, oh Dios, mira que hay una lista más grande. ¿Se da cuenta? Eran 7. Sí, pero es que esos 7 producen otras cosas. Si usted vive una vida de pecado, esto va a haber. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Y mire lo que dice el verso 10 al 12. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, todas esas características usted las puede agrupar en una palabra: justicia. Usted tiene que vestirse ¿de qué? De la armadura de Dios. Esa armadura de Dios también le podríamos decir la nueva naturaleza. Usted tiene la nueva naturaleza. Si usted ha venido a Cristo, el Espíritu Santo mora en usted. Pero usted tiene que darle lugar al Espíritu Santo. No hay forma alguna de hacer una lista de todas las formas de maldad que pueda concebir. Oiga, esta lista usted la puede unir más adelante con lo que Pablo dice, los deseos de la carne. Usted puede ir a Apocalipsis y hoy por la mañana el pastor mostraba los incrédulos, los cobardes, los afeminados. El pastor Héctor tiene un libro
del cual a veces yo saco aquí anécdotas. Se llama virtudes y pecados. ¿Y qué más hay, pastor? ¿Virtudes o pecados? Pecado. Mire, creo que hay como 100 virtudes y los pecados creo que son el triple. Mire cómo la maldad se ha multiplicado. Por eso usted y yo tenemos que ir a los pies del Señor, porque el ser humano sin restricciones y sin convertirse es capaz de toda clase de maldad. Y en los corazones de todo hombre y de toda mujer crecen las semillas de esa maldad. Miren lo que Pablo nos dice. Vamos a leer algunos versículos en Romanos. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. 7, verso 21 al 25. Romanos 7, del 21 al 25. Mire, dice Pablo así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mire cómo termina Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí usted ve la lucha. ¿Y qué dice el capítulo 8, el verso 13? Mire, aquí mismo en Romanos. Lea, mi hermano, fuerte. Porque si vives conforme a la carne, morirás, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire, usted tiene una lucha interna. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer morir las obras de la carne. ¿Y cómo se crucifica la carne? No la alimente. Pablo le dice a los hermanos de Roma, mire lo que dice en el capítulo 3, del 10 al 12. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Hermanos, usted y yo tenemos que ir a los pies del Señor, pero como reconociendo que no somos justos. Usted y yo no va a decir: no, yo soy buenito, yo soy buena persona. Usted primeramente tiene que analizarse y decir: Señor, yo necesito de ti. Yo no puedo vencer la maldad, pero tú puedes vencer la maldad. Y por eso, aquí vamos a hablar de algunas cosas. Primera, venciendo la maldad de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque ese es uno de los pensamientos más peligrosos que puede tener un ser humano. No, yo nunca haría nada tan malo. Nos creemos buenos. Pero ese pensamiento es una triste ingenuidad acerca de nuestro propio corazón. ¿Qué dice Jeremías acerca del corazón? Es malo y perverso más que todas las cosas. Nosotros no podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa, pero hay alguien que venció al mal. Hay alguien que nos va a ayudar a vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso agárrese de la justicia del vencedor. Pablo le dice a los hermanos de Colosas 2:15. Miren lo que Pablo le dice a los hermanos de Colosas 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo en su bondad, Cristo en su misericordia, venció por nosotros al pecado que mora en nosotros. ¿Y dónde lo hizo? Fue en la cruz. ¿Para qué? Para después ofrecernos su propia justicia. Su don gratuito, que solo usted y yo lo podemos recibir por fe.
con su muerte y con su resurrección. Cristo venció a todos los poderes, a todas las autoridades, a todas las potestades que dominan este mundo de tinieblas. Usted lo puede leer eso en 6:12. Que esos son nuestros enemigos. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra todos esos enemigos. Pero Cristo venció a todos, los despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente ahí en la cruz. La maldad ya no tiene poder sobre el que está revestido con la justicia. Usted tiene que pararse firme en Cristo, porque cuando usted vino a Cristo, se hizo realidad lo que pasó en la cruz. En la cruz hubo una transacción realizada. En la cruz hubo una transacción. Hubo un trueque. Esta transacción realizada en la cruz es la verdad más poderosa de la Biblia. Y Pablo la presenta en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Qué pasó? Cristo en la cruz se hizo pecado por nosotros. ¿Qué significa que Él se hizo pecado por nosotros? No que Él se hizo algo desagradable, sino que como Él llevaba nuestro pecado, Él se presentó como esa ofrenda por ese pecado. Y ahora hay una transacción, un trueque. Cuando Jesús murió en la cruz, tomó nuestra identidad de pecadores, mientras nosotros tomábamos su identidad como el Hijo justo de Dios. Y por medio de esta transacción de su muerte, ocurrieron dos cosas de suma importancia. Jesús tomó sobre sí nuestro pecado. Se convirtió en pecado por nosotros. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, no solamente que se nos perdona nuestro pecado, sino que nos da su propia justicia. Recibimos esa justicia en el momento en que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestro pecado y le pedimos perdón. Por eso es que ahora somos justificados. Una vez que usted y yo hayamos recibido por fe la justicia de Cristo, podemos poner en práctica. Por eso, si usted no ha venido a Cristo, si usted no ha entregado el todo, usted tiene que entregar el todo de su vida. A veces no queremos entregar algo, tenemos que entregar el todo de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos poner en práctica la coraza de justicia, la justicia de Cristo. Usted y yo podemos aceptar la obligación y la decisión de vivir tan estrechamente cercanos a la palabra. Ya no va a ser una obligación, sino que usted puede aceptar esto que parece imposible. En Cristo todo lo podemos, porque Él nos va a dar la fortaleza para que usted y yo podamos vivir a semejanza de Cristo. Y entonces ahí se produce: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted puede vencer la maldad que hay internamente. Pero usted dirá: bueno, ya. ¿Y la maldad que me rodea? ¿Cómo venzo la maldad que me rodea? ¿Cómo venzo a los ataques del enemigo? ¿Cómo venzo las actitudes de la gente? Para eso quiero que, para finalizar este mensaje, consideremos algunas cosas que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12. Mire lo que dice Romanos capítulo 12 del verso 17 al 21. Porque allí la Biblia nos indica con claridad qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos. Aquí Pablo brevemente nos va a dar 5 principios fundamentales para vencer la maldad que nos rodea. Mire lo que nos dice el verso 17 al verso 19. Pastor Héctor, si puede dar lectura. No paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Primer principio, deje la venganza a Dios. Porque cuando usted y yo tratamos de vengarnos de otra persona, estamos tomando la función de ¿qué? De juez. Y esa función al único que le pertenece es a Dios. Él dice que la venganza es suya y nosotros no tenemos derecho, no tenemos la autoridad para desempeñar un papel que se reserva para sí mismo. Una cosa es que nosotros podamos juzgar con justo juicio, discernir entre lo que es malo y lo que es bueno, lo que a Dios le agrada, pero el condenar, eso, el único que tiene la autoridad es Dios. Es Dios el que decide la vida o la muerte, el bien o el mal que le va a tocar a una persona por sus propios actos, por sus propias decisiones. Dios tiene el juicio. Eso se lo reserva para sí mismo. Mire, el Señor Jesús citó en Marcos 12:31, no vamos a ir, pero es un versículo que usted conoce, pero él citó algo que dice en Levítico 19:18. Él citó esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que él afirmó, él dijo que este es el segundo mandamiento que era de importancia en todas las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué le dijo eso? Le dijo a los judíos porque ellos veían a los romanos y lo veían como sus enemigos. Ellos querían venganza. Nosotros, hermanos, no podemos lidiar con la venganza. No podemos lidiar con ese sentimiento. Por eso es que debemos dejar la venganza a Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios no actúa en base a la venganza. Dios actúa en base a la justicia. Él es el juez justo. Si a usted, a mí, nos han hecho algo, usted lo que tiene que hacer es orar, entregar ese problema al Señor, buscar: Señor, enséñame a amar al que me aborrece. Pero para eso usted planifique con anticipación, porque mire lo que nos dice el verso 18 de Romanos 12. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todo. Pero me centro en la palabra, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Mire, esa palabra que nos dice, si es posible, en cuanto a hacer. Miren lo que nos dice el verso 17. No bajéis a nadie mal por mal. Procura. Mire, procura. Si, digamos, usted sabe que no ha pagado de algún servicio básico, el familiar le va a decir: oye, procura con diligencia mañana ir a pagar. ¿Antes de qué? De que le corten el servicio, o sea, la luz o el agua. Entonces usted planifica ese día. Temprano me voy a la oficina del agua o de la luz. Eso significa la palabra procura. Planifica con anticipación. En otras palabras, planifique para hacer lo que es correcto ante los ojos de los hombres, pero sobre todo ante los ojos de Dios. Usted no sabe cómo va a ser el día de mañana. ¿Cómo usted planifica su vida? Doble rodillas. Humíllese ante Dios. Señor, yo no sé lo que va a ser del día de mañana. Pero tú sabes si se me va a presentar alguien, va a venir el diablo como león rugiente, va a venir alguien a presentarme algún deseo que a mi carne le gusta. Y yo soy débil, pero por eso vengo a ti, porque en ti hallo fortaleza. Guárdame, como el Señor Jesús, líbrame de la tentación. Que el Señor ponga sus manos, su vida. ¿Usted qué tienen que hacer? Recuérdese lo que el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Si usted sabe que por allí, por esta calle,
Vive su pana, su amigo, su yunta, su brother, como le quiera decir, que era su pana de copas. Era el que lo llevaba a los lugares prohibidos, a los lugares que al Señor no le agrada, a cometer aquellos pecados que el Señor aborrece. Evite, usted planifique, procure con diligencia presentarse ante Dios de una manera aprobada. Proyecte formas estratégicas de vencer la maldad que vamos a encontrar. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 15, dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. ¿Por qué? Porque el verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz. Ese es el tercer principio. Primero, deje a Dios la venganza. Segundo, planifique con anticipación. Tercero, viva en paz con todos. ¿Cómo usted va a responder a un mal acto con otro? No responda a un mal con otro, porque eso lo que va a servir es para incrementar la maldad. Eso es lo que hemos visto en nuestro país en los últimos días. Es como que la gente rocía un poco de gasolina a un fuego. ¿Qué va a pasar? Se va a prender más. No. En cambio, cuando vencemos al mal a base del bien, sofocamos el mal, porque le falta el combustible del rencor para mantenerse vivo. Es verdad que nosotros no tenemos todo el control total de las situaciones, pero hagamos lo posible. Dice, en cuanto sea posible. Dice, está en paz con todos. Si usted sabe que la persona de aquí se porta mal, el Señor Jesús nos dijo: si tu hermano te ofendió, anda y ponte a cuentas. En cuanto sea de vosotros, estemos en paz con todo. Aprendamos. Prefiera vivir en paz. Prefiera vivir en paz. Deje, si la persona no quiere ponerse a cuenta, entonces usted deja eso en las manos del Señor. ¿Y cómo usted va a responder? El cuarto principio: responda a la maldad en base al bien. Verso 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Ese es uno de los mejores consejos que nosotros podemos recibir en cuanto a cómo podemos responder a la maldad. Cuando alguien lo ataque para herirle con un acto de maldad, con una acusación, no lo maldiga, invalídelo. ¿Cómo usted lo invalida? El Señor no nos puso para maldecir, sino para bendecir. Hay un gran testimonio de aquel predicador llamado David Wilkerson. Él fue a predicar. ¿Dónde era pastor? ¿En Nueva York o en Los Ángeles? En Nueva York. Dios lo envió a una zona de puras pandillas y le predicó a un joven llamado Nicky Cruz. Y Nicky Cruz le dijo: si vuelves aquí a predicar, yo con esta navaja te voy a hacer pedacitos. Nicky Cruz le dijo, David Wilkerson le dijo a Nicky Cruz: pues si tú me haces cada pedacito mío, te dirá que Cristo te ama. Pastor David Wilkerson hace algunos años ya pasó a la presencia de Dios. Él levantó grandes centros de rehabilitación para delincuentes, narcotraficantes, pandilleros, etc. Y ganó a muchas almas para Cristo. Y se lo ganó a Nicky Cruz. Hoy Nicky Cruz continúa la obra del pastor David Wilkerson. El Señor nos mandó ¿a qué? A responder a la maldad en base del bien. Y para eso, ame a su enemigo. No le pague a nadie mal por mal. Procure lo bueno delante de todos los hombres. Ame a su enemigo. Ese es el quinto principio. Porque usted dice que amontonarás aguas de fuego. Esto se refiere o expresa que amemos a nuestro enemigo.
y que busquemos genuinamente la forma de abastecer sus necesidades, de satisfacer sus necesidades, porque al hacer esto lo vamos a avergonzar. Yo me le porto mal y actúa con bien. Yo lo insulto y él me bendice. La victoria esencial sobre el mal está en la obra de amor de Jesucristo. Él lo enseñó. Él le dijo que amemos a nuestro enemigo. Usted lo puede leer eso en casa en Mateo 5:44. Ame, bendiga, haga el bien, ore. Esa es la manera de vencer la maldad con la justicia. Porque la justicia es el aspecto que tiene la bondad de Dios cuando lo vivimos. Si queremos proteger nuestro corazón del mal que hay en el exterior y que hay en nuestro interior, lo que debemos hacer es protegernos con la justicia de Cristo. Él nunca dejó de vencer al mal con el bien en su vida. Él lo demostró. Le insultaban, pero él le respondía con amor. Y a nosotros él nos brinda esa capacidad para que nosotros podamos caminar por fe. Quiero terminar este mensaje con 2 versículos. Filipenses capítulo 3, verso 9. Dice así Pablo a los filipenses: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y Pablo le dice a los hermanos de Galacia, en Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmaye, no se canse de hacer el bien, esfuércese. ¿En qué? En que la justicia de Dios sea derramada sobre su vida, porque es así cuando usted y yo podremos ser vencedores, hermano, y vamos a ser capaces de vencer las maldades, venciendo la maldad con la justicia de Dios. Amén.